Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acompañándonos en este momento. A las personas que han recibido la invitación y que han dispuesto unos minutos del día hoy, descanso, día domingo. Hoy una felicitación muy especial a las madres, que hoy celebramos el Día de las Madres en algunas regiones del país, en otras parece que lo aplazaron para el fin de mes por las cuestiones de los últimos días, pero bueno, cualquiera que sea, felicitaciones a las madres y que sigan con esa misión tan importante que tienen en esta sociedad para ayudarnos a ser mejores hombres para el futuro. Agradecerle a cada uno de ustedes por su tiempo, por su disponibilidad, y no olviden que nos pueden encontrar por nuestras redes sociales como @wikilogística, o también nos pueden encontrar en wikilogistica.com.co. En esta última semana o en la primera semana de mayo, hemos venido hablando de la importancia del tema de lo que hemos llamado el tour logístico. Entonces, el tour logístico tiene que ver con todas las actividades logísticas que hay dentro de la empresa y fuera de la empresa. Y en ese tour logístico hemos venido hablando en esta semana precisamente sobre el tema de la cadena de suministro. Y se conoce como cadena de suministro la integración de todos los eslabones de una cadena que le lleva el producto al cliente final, desde la generación de la materia prima, el insumo, la transformación, la distribución, la comercialización, hasta que le llega al cliente final. En cualquier empresa que venda productos o servicios es muy importante el tema de la cadena de suministro, porque es la integración de muchas actividades que generan muchas empresas y que en algunos casos, en la mayoría de los casos, se vuelve costosa, porque como intervienen tantos aspectos, se requiere las inversiones para generar cada uno de los movimientos de las etapas. Entonces, esto hace que para algunas empresas esa cadena de suministro pueda ser muy costosa y pueda generar poco competitividad desde el precio. Entonces, es aquí donde las empresas están permanentemente estudiando, analizando, mirando cómo optimizar mejor la cadena de suministro, cómo llegar a su cliente final y cómo lograr que ese cliente final quede satisfecho, quede muy contento, quede muy comprometido con su producto o servicio, y de esta manera pueda el cliente encontrar la oportunidad para salir adelante en cada uno de los procesos a que está inmerso su producto o su servicio, y que eso va a redundar en un momento dado a su cliente con el tema de el tema de los costos. Entonces es ahí donde debemos tener en cuenta para mirar esa parte. Entonces voy a mirar por acá que tengo algún problemita. Eso ya lo corregí. Un saludo a Saúl, a Alberto, a Marta, a Sofía, a Gloria. Muchas gracias por estar en sintonía. Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante, como les decía, sobre la cadena de suministro. Antes de entrar en materia, quiero pasarles aquí un video corto. Estoy tratando de mirar ahora cómo lo puedo pasar, porque tengo un problemita técnico. A ver si me lo deja pasar. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver cómo es la cosa aquí. Entonces parece que sí lo vamos a poder ver. Y vamos a ver este corte de video que nos habla de la cadena de suministro general. Entonces ahí les dejo el video. Muy bien, entonces vamos a ver ese corto video. Tal vez pues no tengan el sonido para algunos, pero bueno, vamos a tratar de que el sonido nos ayude para que podamos le llegue el sonido también. Es un video que encontré en internet de Telogist. Los que están en Instagram no podemos ver el video, pero lo pueden ver después por YouTube. Entonces nos está hablando de la importancia de la cadena de suministro, quienes intervienen en la cadena de suministro
y nos habla de la integración de los procesos claves que la necesitamos en productos o servicios, y nos recomienda la importancia de la gestión, de cómo lograr que eso funcione. Integra proveedores de los insumos y demás, a los fabricantes, a los distribuidores y a los clientes finales, haciendo que en este caso T-Logistics, que es la empresa que nos suministra el video, cómo lograr que esos eslabones en la cadena se integren desde el proveedor. Entonces aquí podemos tener varios proveedores que producen una materia prima. Aquí hace un análisis del cultivador del trigo, que lo lleva para transformarlo en harina, que luego lo lleva para transformarlo en pan, y luego le llega al cliente final en cada uno de los puntos de venta. Entonces ahí donde en los diferentes intermediarios de la cadena, desde el fabricante al cliente, generan unos procesos, y esos procesos, desde que se da el proceso, pues genera costos. Entonces la importancia de cómo integrar el proveedor, el fabricante, el distribuidor, y recordemos que el distribuidor, o la conocida como la cadena de abastecimiento, pueden intervenir mayoristas, detallistas y fabricantes. Entonces también cómo hacemos que esa cadena sea un poco más corta para llegarle al cliente final con precios mucho más competitivos. Entonces ahí vimos muy rápidamente ese corto video, que es precisamente lo que queremos compartir en el día de hoy, esos aspectos que tienen que ver con tres consejos para lograr ser un buen director de la cadena de abastecimiento, o un manager o un gerente de la cadena de abastecimiento. Y nos vamos a detener en tres aspectos: es comprender el trabajo remoto, hoy por hoy la importancia, como hablamos de la cadena de abastecimiento, tiene que ver con todo lo que va hacia el interna y externamente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que esa actividad remota, que hoy tanto la necesitamos, pueda funcionar de esa manera, de la mejor manera para el empresario y para el cliente? El segundo, vamos a hablar de automatizar los flujos de información y en tiempo real. Hoy también nos facilita mucho la tecnología. Y vamos a hablar de algunas restricciones y algunos temas que en épocas como de cuarentena, o en épocas de problemas de orden público en los países como el nuestro, que se ha estado en las últimas semanas, entonces eso va a afectar también la cadena de suministro. Esos son los puntos que vamos a tratar en el día de hoy. Soy William Guerrero, de la cadena del portal de wikilogistica.com. Quienes me conocen, he estado vinculado a la parte empresarial por más de 20 años, lo mismo la docencia. He venido compartiendo actividades también de capacitación, asesoría, consultoría en las empresas, en la optimización precisamente de los costos logísticos, para que las empresas sean mucho más competitivas, pueden eliminar procesos, eliminar reprocesos, y cómo hacer que esa cadena de abastecimiento sea mucho más liviana en costos, para que las empresas puedan llegar a su cliente final generando mayores utilidades y con precios competitivos. Es precisamente el tema que nos interesa en el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de algunas cosas que tienen que ver con el trabajo remoto. En estos días hablamos algo de lo que tenía que ver con todo el tema de lo que sucede hoy con el trabajo remoto, como una necesidad de las circunstancias del mercado que han cambiado por el tema de la pandemia y que han necesitado trabajar desde casa, trabajar desde remoto. Muchas empresas han tenido algunas dificultades por el tema que tiene que ver con la implementación. No ha sido fácil que las empresas puedan haber tenido los software listos para poder trabajar desde casa, pero han tenido que implementarlos, han tenido que replantearlos y han tenido que buscar cómo llegar a mejorar la competitividad y en especial que sus empleados puedan hacerlo remotamente sin que la empresa se vea afectada en el servicio al cliente. Entonces vamos a mirar esa parte. Vamos a hablar desde el tema de algunas habilidades que se requieren hoy por hoy para mejorar la competitividad desde las personas, desde el trabajo remoto. Recordemos que hoy por hoy necesitamos también, y en el caso de la cadena de suministro, de los proveedores externos,
los proveedores están afuera de la empresa, la gran mayoría, entonces hay que trabajar a través de la tecnología. Y es aquí donde la tecnología ha venido haciendo un papel muy importante, mejorando los programas, integrándolos, el manejo del Internet, del Internet de las cosas. Recordemos que para la logística también ha venido siendo fundamental todo el tema que tiene que ver con el Internet de las cosas, porque ya muchos procesos ya se pueden hacer con seguimiento en línea en tiempo real a través de microchips, y esto ha hecho que, sobre todo para la logística, haya podido mejorarse fuertemente porque está transmitiendo en tiempo real qué está pasando, dónde va el producto, dónde va el proceso que está pasando en un momento dado. Eso es como parte importante. Les recuerdo a las personas que nos siguen por las redes sociales, por favor nos pueden dejar comentarios desde que ya nos siguen y escribirnos el número 1 si su empresa tiene una buena manejo de la cadena de abastecimiento, o un número 2 si están en ese proceso de mejorar la cadena de abastecimiento. Él les decía que, como hablábamos hoy de la cadena de abastecimiento, que va desde proveedores de los proveedores al cliente final, y en muchos casos se necesitan proveedores de otros países, y hoy por hoy en el mundo global, en el mundo globalizado, ha cambiado muchísimo y hoy podemos tener proveedores de diferentes partes del mundo. Entonces, que de paso también, ante esta coyuntura del tema de la pandemia, algunos proveedores han tenido que, por las dificultades de la pandemia, romper esa cadena de abastecimiento, y se han visto afectadas muchas empresas. Especialmente hemos oído que fabricantes chinos no han podido cumplir los pedidos que se hicieron en enero, febrero de este año, por los problemas de que pararon también el fin del año pasado, a principios del 2020, no han logrado todavía integrarse de nuevo a la producción, y todos los países del mundo, como China se convirtió en la fábrica del mundo, entonces ha hecho de que en muchos países del mundo no les lleguen las materias primas insumos. En Colombia ya hemos visto muchas fábricas, muchas industrias y algunos productos que no hay en el mercado o se están retrasando en llegar al mercado porque simplemente China no ha podido cumplirles el suministro de algunas materias primas o algún producto incluso terminado. Entonces, ese es el tema también de la orientación global que necesitamos hoy en la cadena de suministro, y es lo que se está mirando de cómo se va a replantear, y se prevé, y los estudiosos prevén que las cadenas de suministro van a tener que replantearse, especialmente para América y en Europa, porque estamos muy lejos de China, y China con estas dificultades va a ser mucho más difícil que pueda cumplir. Entonces se prevé que si nuestros países de América Latina, especialmente los que estamos en desarrollo, fuéramos, y aquí necesitamos el apoyo también de los gobiernos, un poco más hábiles y más ágiles en buscar acercamientos con consumidores, sobre todo, con comercializadores, distribuidores o fabricantes de los Estados Unidos, y nosotros pudiéramos facilitar el suministro de materias primas, de insumos o productos terminados, como lo hace China hoy con Estados Unidos, América estaría muy cerca. Nosotros estamos fácilmente a 2-3 días en barco, estamos a 7-10 horas en avión. Entonces, si pudiéramos nosotros hacer esas alianzas con proveedores, con clientes americanos que necesitan algunos productos, que nosotros lo pudiéramos transformar o entregar alguna materia prima o algún producto terminado o algún producto para ensamblar en Estados Unidos, podríamos tener una oportunidad muy importante, pero dependemos también de la cadena de suministro muy bien integrada, una cadena de suministro totalmente remota, manejada desde la optimización de procesos, y en especial con un pensamiento sistémico de estos directivos. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado 3 consejos para directores, para ser un director de la cadena de abastecimiento, que necesitan un pensamiento sistémico. ¿Qué es un pensamiento sistémico? Es cómo podemos tener desde el director, desde la máxima autoridad de la cadena de abastecimiento, en la mente toda la integración de los diferentes procesos y las diferentes empresas que intervienen. Hoy se está hablando de un supergerente de la cadena de abastecimiento. ¿Quién es ese supergerente? Es el que está arriba de la cadena de suministro y tiene la visión, el pensamiento sistémico de cómo funcionan todas las empresas que están abajo en la cadena de suministro, en el transporte del producto y en el intercambio de la información.
Es ahí donde se requiere que estas nuevas personas que quieren llegar a ser esos altos directivos de la cadena de abastecimiento llegue a ser el supergerente que tenga esa capacidad. Ya se necesitan los gerentes de cada empresa, pero se necesitan un supergerente que puede ser alguno de los miembros de la misma cadena, pero con esa alta visión de que diga cómo integro al fabricante del insumo para una materia prima, cómo integro al fabricante de un fertilizante para el productor del trigo en este caso, cómo integro a la empresa transportadora que lleva el trigo al molino, cómo integro al molinero con el fabricante de la panadería o el fabricante de las galletas o la industria que necesita la materia prima para su producto, y a su vez cómo integro a toda la cadena de comercialización, que ahí podrían venir distribuidores, mayoristas, detallistas, para llegar al cliente final. Un producto como el pan, pues necesitamos que el pan llegue en óptimas condiciones en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, es como el tema importante que quería entrar para hablar un poco del trabajo remoto, de la importancia de integración de la cadena de abastecimiento, y en especial porque la cadena de abastecimiento normalmente es externa, por lo tanto necesitamos trabajar con empresas que están en otros países, en otras ciudades, y necesitamos integrarla a través de la tecnología para ese trabajo remoto que hoy es tan importante en el mercado. El segundo punto que quería comentarles en el día de hoy es cómo automatizar los flujos de información, cómo lograr que esa información fluya en tiempo real. De nuevo, agradecerle a las personas que siguen en sintonía, a Carlos, a Alberto, a Saúl, a Andrea, a Sofía. No olviden que por favor nos pueden dejar su comentario o también o decirnos desde qué ciudad nos siguen. Si tienen alguna inquietud, nos lo pueden escribir. O 1, tienen cadena de abastecimiento en su empresa. 2, no tenemos cadena de abastecimiento en la empresa, o no consideramos o vemos que no funciona de la manera ideal. Entonces es como esas partes importantes que vamos a conversar en el día de hoy. Y cuando estamos hablando de la automatización de los flujos de caja, de los flujos de información en tiempo real, ese es un tema muy importante, y las compañías se han venido interesando mucho en mirar cómo pueden buscar de que eso sea una oportunidad para el mercado, una oportunidad para integrar, una oportunidad para mejorar. Les decía que hoy se está buscando, o en algunas empresas tienen un supergerente de la cadena de abastecimiento, que no necesariamente tiene que ser una persona que sea externa, otro empleado más para la burocracia, no, de ninguna manera. Puede ser uno de los gerentes de las empresas que también tienen la integración como miembros del suministro de la información, pero que pueda tener la visión sistémica de toda la organización. Muy bien. Entonces, eso es como parte importante de este proceso que debemos tener en cuenta para poder sacar adelante la integración del proceso de la cadena de abastecimiento. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos como es la automatización. Es como automatizamos no solamente desde la información que tiene que ver con la integración a través de una plataforma, sino cómo logramos también que haya esa integración a través del internet, a través de un software que nos permite. Incluso se está hablando que hoy por hoy la tecnología, cuando esté ya funcionando muy fuertemente la 5G, se podría decir que un fabricante, o mejor, la fábrica puede estar en otro país, el cliente en otro país, y el cliente desde su empresa que está en otro país podría dar una orden de iniciar un proceso de transformación o de producción de un producto para él en la fábrica de otra empresa en otro país desde la tecnología. Pero es parte de lo que estamos hablando, de cómo automatizar el aprovisionamiento, cómo poder lograr mejorar todas las actividades que son incluso manuales, que son repetitivas, que generan un valor agregado o poco valor agregado en el proceso, que son sensibles a los errores. Acá está de mano también el tema de la robótica y de la inteligencia artificial. Entonces las empresas ya están manejando muy bien todo esto, y se prevé que en un tiempo no muy lejano vamos a lograr encontrar esas empresas que tienen esa capacidad
de generar los procesos de producción, integrando a todos sus proveedores y haciendo de que de esa manera lleguen a la integración que les permita ser mucho más competitivos, optimizar algunos procesos, eliminar algunos procesos, mejorar los costos y llegar a que puedan de esta manera ser mucho más competitivos. Ese es el tema que nos atañe para el futuro inmediato, que todas las empresas necesitan mejorar costos. Usted sabe que todos tenemos problemas de producción, en costos, reprocesos, tiempos ocultos que generan costos adicionales que otras empresas no los tienen y que por lo tanto la deben ser mucho más competitivas. Y siendo más competitivas, pues eso hace que lleguen a su cliente final y el cliente final entienda de que puede cambiar en un momento dado una marca o un producto porque está recibiendo otro que sea mucho más rentable. Es parte del proceso que tenemos que tener en cuenta. También la tecnología nos va a permitir todo el tema de la automatización de procesos de producción, lo que estamos hablando a través del Internet, a través de la inteligencia artificial, a través del Big Data. Ya vamos a tener que la programación de la producción se va a hacer desde una oficina de monitoreo donde se integra toda la información de los diferentes miembros de la cadena de abastecimiento, coinciden y desde un solo sitio se hace todo el proceso de la automatización en lo que tiene que ver con la producción. También la automatización de la logística. La logística es un tema muy importante en la cadena de abastecimiento porque tienen todos los procesos que hay y que se necesita la integración y la automatización para generar algunos costos ocultos o eliminarlos o generarlos con menos costos para ser mucho más competitivos. La automatización del almacenaje también, como muchas máquinas, muchas herramientas lo hacen todo automático. Tuve la oportunidad de conocer un barco granelero donde el barco era cargado por grandes máquinas automáticas que ya tenían la capacidad de definir cuántas toneladas le cabían a cada bodega y automáticamente pasaban a la siguiente bodega y automáticamente iban llenando el barco totalmente de 50.000, 70.000 toneladas de granos. Entonces es parte como ese proceso también de la automatización de los almacenajes. También tuve la oportunidad de conocer una bodega que recibe esos barcos de 20.000, 30.000 toneladas de granos a granel y ellos también de la misma manera tienen la capacidad de programar los cargues para tractomulas de 30 toneladas, 35 toneladas y salen del proceso automático de cargue, automático despacho de camiones y también la automatización del transporte. Entonces todo esto es parte importante de lo que tenemos y lo que nos atañe al futuro de la cadena de abastecimiento, que es los flujos de información en tiempo real y con la tecnología que tenemos hoy. El punto tercero que quería compartir en el día de hoy es el tema de las restricciones y el tema de las cuarentenas o dificultades que hay en el mercado. Digamos, en este momento hay un tema un poquito complicado que tiene que ver con el problema, primero la pandemia, que ha hecho replantear y cambiar muchísimo todos estos procesos logísticos, porque incluso se pararon. Tal vez ustedes recuerden que el año pasado, también por época de marzo, abril, el petróleo llegó un momento en que nadie lo quería recibir y el petróleo pagaron los dueños de petróleo crudo a empresas para que lo recibieran, le pagaban $30 por barril para que lo recibieran, se lo regalaban más $30 para que lo pudieran recibir. ¿Por qué? Porque se bloqueó la cadena de abastecimiento porque no había consumo. Al no haber consumo por el tema de la pandemia, todo el mundo parado 2 o 3 meses, entonces no hubo consumo de gasolina en los vehículos, en los aviones, disminuyó el consumo de estos derivados del petróleo, ya no necesitaban petróleo crudo para transformar, los barcos en tránsito no tenían dónde descargarlo, entonces todo eso fue un proceso muy fuerte que se rompió la cadena de abastecimiento con los problemas que todos conocimos. Entonces es como ese problema también de conocer qué está pasando, que tiene que darse con restricciones que hay. También vimos hace unos días en el canal de Suez se cayó un barco de miles de toneladas de capacidad, entonces eso hizo también que se parara
el paso por el canal del Suez, entonces la cadena de abastecimiento también se paró porque había que dar la vuelta por otros sectores donde eso hacía que fuera mucho más costoso. Entonces veamos que todos esos son temas que de una u otra manera van incidiendo en el mercado y en la cadena de abastecimiento, y hay restricciones. También pues nos podemos valer de los estudios matemáticos que nos ayudan al manejo de las restricciones, del cálculo de estadística y todo lo demás. Y eso nos ayuda en un momento dado a tener unos análisis un poco más concienzudos de las cantidades, de los problemas, si hay ese tipo de restricciones, cómo la podemos controlar, de qué manera la podemos controlar y de qué forma nos pueden afectar. Entonces, es todo esto lo que tenemos que ver con el problema de las restricciones, las normas legales también. Digamos, en este momento vemos que en los países hay restricción para muchos tipos de empresas, de comercios, de fábricas que no pueden producir o que no pueden llegar al cliente final o no pueden transportarse. Entonces, todo este tipo de restricciones es parte también de la cadena de abastecimiento que tiene que mirarse con un conocimiento de causa. Si es posible la pudiéramos conocer con anticipación, sería muy bueno. Va a tener en un momento dado opciones de cómo cambiar, replantear y mejorar, pero a veces son perspectivas que no tenemos capacidad de poderlo lograr. En estos días oía en algún noticiero algunos industriales colombianos con la preocupación de que no han podido cumplir los compromisos que tienen de exportación en el exterior por los problemas del paro nacional, que no pudieron transportar mercancías. Ahí también se rompe la cadena de abastecimiento. Entonces ya no es el problema porque el fabricante no lo pudo entregar, sino porque no lo pudo despachar, o porque en el tránsito, en el transporte se paró, o porque no pudo llegar al puerto. Entonces el comerciante, el cliente en el exterior no le llega oportuno, simplemente no lo recibe, generando pues todos los costos que esto tiene, que todos sabemos que se vuelven costos muy altos para las empresas. Pero bueno, ese es parte del proceso que tenemos, que nos toca vivir y entender y comprender, pero buscar que de la mejor manera sea lo menos dañino posible. Les agradecemos el tiempo y la disponibilidad que han tenido para oír el tema de hoy. No olviden que nos pueden encontrar en las redes sociales como @wikilogística y en la página web como wikilogística.com.co. Soy William Guerrero, nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.